La creencia y la religión judía. En la tranquilidad de esta esclarecedora conversación, quedó claro que la comprensión que se desprendía de ello no provenía de un novato. Le preguntaron al señor Rosenthal cómo los judíos lograban ser aceptados con tanta facilidad entre otras razas. Su respuesta fue larga y detallada. Desde muy temprano, impulsados por el deseo de abrirse camino en el mundo, los judíos comenzaron a buscar un medio por el cual pudiéramos distraer toda la atención del aspecto racial. ¿Qué podría ser más efectivo y al mismo tiempo más libre de sospecha que tomar prestada y utilizada la idea de una comunidad religiosa? Nos hemos visto obligados a tomar prestada esta idea de los arios. Nosotros los judíos nunca tuvimos ninguna institución religiosa desarrollada a partir de nuestra propia conciencia, porque carecemos de cualquier tipo de idealismo. Esto significa que la creencia en la vida más allá de esta existencia terrenal nos es ajena. De hecho, el Talmud no establece principios con los cuales preparar al individuo para una vida futura, sino que proporciona solo reglas para una vida suntuosa en este mundo. Es una colección de instrucciones para mantener la raza judía y regular las relaciones entre nosotros y los goy. Nuestras enseñanzas no se ocupan de problemas morales, sino más bien de cómo obtener. Esto explica la naturaleza parasitaria del pueblo judío. Los judíos nunca se enriquecen unos a otros, sino que tratan de obtener el trabajo y la riqueza de otros. En lo que respecta al valor moral de la enseñanza religiosa de los judíos, existen estudios bastante exhaustivos que muestran el tipo de religión que tenemos bajo una luz que la hace parecer extraña para la mente aria. Somos el mejor ejemplo del tipo de producto que evoluciona la formación religiosa. Nuestra vida es sólo de este mundo y nuestra mentalidad es tan ajena a los verdaderos espíritus del cristianismo como nuestro carácter lo fue para el fundador de este nuevo credo hace 2000 años. El fundador del cristianismo no hizo ningún secreto de su estimación de los judíos y el hecho de que no era uno de ellos. Cuando lo consideró necesario, nos expulsó del templo de Dios, porque entonces, como siempre, usamos la religión como un medio para promover nuestro interés comercial. Los mercaderes de Babilonia han comercializado nuestra sociedad. Pero en ese momento logramos clavar a Jesús en la cruz por su actitud hacia nosotros. Mientras tanto, los cristianos modernos entran en la política de partidos y para ganar elecciones se degradan mendigando votos judíos. Incluso entran en intrigas políticas con nosotros en contra de los intereses de su propia nación. A estas personas se les ha llamado por diversos nombres: bribones, prostitutas políticas, oportunistas, charlatanes, traidores, secuaces, peones, etc. Podemos vivir entre otras naciones y estados solo mientras logremos persuadirlos de que los judíos no son un pueblo distinto, sino representantes de una fe religiosa que, por lo tanto, constituyen una comunidad religiosa, aunque esto sea de un carácter peculiar. De hecho, esta es la mayor de nuestras falsedades. Los judíos han establecido 5 grandes falsedades que funcionan para ocultar su naturaleza y proteger su estatus y poder, a saber: 1. Los judíos son israelitas y por lo tanto el pueblo elegido de Dios. 2. Jesucristo era judío.
3. Que 6 millones de judíos fueron asesinados en un holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. 4. Que todas las razas son iguales o que todos son hermanos. 5. Que los judíos son simplemente otro grupo religioso. Nos vemos obligados a ocultar nuestro carácter y modo de vida particulares para que se nos permita continuar nuestra existencia como parásitos entre las naciones. Nuestro éxito en esta línea ha llegado tan lejos que muchos creen que los judíos que hay entre ellos son auténticos franceses, ingleses, italianos o alemanes que pertenecen a una dominación religiosa diferente de la que prevalece en esos países. Especialmente en los círculos relacionados con el gobierno, donde los funcionarios tienen solo un mínimo de sentido histórico, podemos imponer nuestro infame engaño con relativa facilidad. Por lo tanto, nunca existe la más mínima sospecha de que nosotros, los judíos, formamos una nación distinta y no somos simplemente los partidarios de una confesión, aunque una mirada a la prensa que controlamos debería proporcionar pruebas suficientes de lo contrario, incluso para aquellos que poseen solo el más mínimo grado de inteligencia. El poder del dinero. Cuando se le preguntó sobre las formas en que los judíos han obtenido poder, el señor Rosenthal dijo: «Nuestro poder ha sido creado a través de la manipulación del sistema monetario nacional. Nosotros fuimos los autores de la cita «El dinero es poder». Como se revela en nuestro plan maestro, era esencial para nosotros establecer un banco nacional privado. El sistema de la Reserva Federal se ajustó perfectamente a nuestro plan, ya que es de nuestra propiedad, pero el nombre implica que es una institución gubernamental. Desde el principio nuestro propósito fue confiscar todo el oro y la plata, reemplazándolos con billetes de papel sin valor y no canjeables. Y eso es lo que hemos hecho. Cuando se le preguntó sobre el término billetes no canjeables, Rosenthal respondió: «Antes de 1968, el ingenuo Goy podía llevar un billete de $1 de la Reserva Federal a cualquier banco de los Estados Unidos y canjearlo por $1, que por ley era una moneda que contenía 412,5 gramos de plata al 90%. Hasta 1933, uno podía canjear el mismo billete por una moneda de 25,4 granos de oro al 90%. Todo lo que hacemos es darle a los Goy más billetes no canjeables o bien lingotes de cobre, pero nunca les damos su oro y plata, solo más papel», dijo con desprecio. «Nosotros, los judíos, hemos prosperado gracias al truco del papel. Es nuestro método mediante el cual cogemos dinero y solo damos papel a cambio. El problema económico de América y del mundo es, en última instancia, un problema judío, o como dijo Henry Ford, la cuestión del dinero debidamente resuelta es el fin de la cuestión judía y de cualquier otra cuestión de naturaleza mundana». «¿Puede darme un ejemplo de eso?», le preguntamos. Los ejemplos son numerosos, pero unos pocos fácilmente evidentes son el mercado de acciones y bonos, todas las formas de seguros y el sistema de reserva fraccionaria practicado por la Corporación de la Reserva Federal, por no mencionar los miles de millones en oro y plata que hemos ganado a cambio de billetes de papel, estúpidamente llamados dinero. El poder del dinero fue esencial para llevar a cabo nuestro plan maestro de conquista internacional a través de la propaganda. Cuando se le preguntó cómo se proponían hacer esto, dijo: «Al principio, al controlar el sistema bancario, pudimos controlar el capital corporativo. A través de esto adquirimos el monopolio total de la industria cinematográfica, las redes de radio y los nuevos medios de televisión en desarrollo, la industria de la impresión, los periódicos, las publicaciones periódicas y las revistas técnicas ya habían caído en nuestras manos. El premio mayor vendría después cuando nos hicimos cargo de la publicación de todos los materiales escolares. A través de estos vehículos pudimos moldear la opinión pública
para que se adaptara a nuestros propios fines. La gente no son más que cerdos estúpidos que gruñen y chillan los cánticos que les damos, ya sean verdad o mentira. Control mental y condicionamiento. Cuando se le preguntó si los judíos sentían alguna amenaza por parte de la mayoría silenciosa, se rió de la idea y dijo: no existe tal cosa como la mayoría silenciosa, porque nosotros controlamos su llanto y su voz. Lo único que existe es una mayoría irreflexiva, y seguirán siendo irreflexivas mientras su escape de nuestro riguroso servicio sea el opio de nuestra industria del entretenimiento. Al controlar la industria, nos hemos convertido en los amos y el pueblo en los esclavos. Cuando la presión del trabajo diario aumenta hasta un grado explosivo, hemos proporcionado la válvula de escape del placer momentáneo. Las industrias de la televisión y el cine proporcionan la distracción temporal necesaria. Estos programas están cuidadosamente diseñados para apelar a las emociones sensuales, nunca a la mente pensante lógica. Debido a esto, la gente está programada para responder de acuerdo con nuestros dictados, no de acuerdo con la razón. Nunca son silenciosos, seguirán siendo pensantes. Continuando con su idea del control judío sobre los goyim, el señor Rosenthal dijo: hemos castrado a la sociedad mediante el miedo y la intimidación. Su masculinidad existe solo en combinación con una apariencia exterior femenina. Al estar así castrada, la población se ha vuelto dócil y fácil de gobernar. Como todos los animales castrados en la naturaleza, sus pensamientos no están involucrados con las preocupaciones del futuro y su posteridad, sino solo con el trabajo presente y la próxima comida. Manipulación del trabajo y la industria. Era evidente que el entusiasmo del señor Rosenthal se desató cuando se mencionó la industria del país. Hemos tenido éxito en dividir a la sociedad contra sí misma al enfrentar a los trabajadores contra la dirección. El movimiento social laboral, que emplea sindicatos, una manipulación de salarios y precios y la regulación gubernamental de las empresas, fue la creación de judíos como Karl Marx y Samuel Gompers. El resultado fue una destrucción de la libre empresa. Esta ha sido quizá una de nuestras mayores hazañas, ya que en realidad es un triángulo, aunque solo parecen aparecer dos puntos. En la industria moderna, donde existe el capital, cuya fuerza representamos, es el vértice. Tanto la dirección como el trabajo están en la base de ese triángulo. Continuamente se oponen entre sí y su atención nunca se dirige al núcleo de su problema. La dirección se ve obligada a aumentar los precios, ya que siempre estamos aumentando el costo del capital. Los trabajadores deben tener salarios crecientes y la dirección debe tener precios más altos, creando así un círculo vicioso. Nunca se nos llama a rendir cuentas por nuestro papel, que es la verdadera razón de la inflación, ya que el conflicto entre la dirección y el trabajo es tan grave que ninguno tiene tiempo de observar nuestras actividades. Es nuestro aumento en el costo del capital lo que causa el ciclo de inflación. No trabajamos ni gestionamos y, sin embargo, recibimos las ganancias. A través de nuestra manipulación del dinero, el capital que suministramos a la industria no nos cuesta nada. A través de nuestro Banco Nacional, la Reserva Federal, extendemos el crédito contable que creamos de la nada a todos los bancos locales que son bancos miembros. Ellos, a su vez, extienden el crédito contable a la industria. De este modo, hacemos más que Dios, porque toda nuestra riqueza se crea de la nada. Pareces sorprendido. No lo estés. En realidad, hacemos más que Dios. Con este supuesto capital, hacemos que la industria, la gestión y el trabajo se endeuden, deuda que solo aumenta y nunca se liquida. A través de este aumento continuo podemos enfrentar a la gestión contra el trabajo para que nunca se unan y nos ataquen y marquen el comienzo de una utopía industrial libre de deuda. Somos el elemento necesario ya que no gastamos nada. La dirección puede crear su propio capital, es decir, sus beneficios. Su negocio crecería
y los beneficios aumentarían. El trabajo también prosperaría, mientras que el precio del producto permanecería constante. La prosperidad de la industria, del trabajo y de la dirección aumentaría continuamente. Nosotros, los judíos, nos gloriamos en el hecho de que los estúpidos goy nunca se han dado cuenta de que somos los parásitos que consumimos una parte cada vez mayor de la producción, mientras que los productores reciben cada vez menos. El control sobre la religión. A medida que pasaban las horas de esta intensa pero cordial entrevista, el señor Rosenthal expuso sus pensamientos sobre la religión. La religión también debe ser enseñada, y por esta necesidad hemos trabajado. Como dijo el judío Karl Marx, la religión es el opio del pueblo. Con nuestro control de la industria de los libros de texto y de los medios de comunicación, hemos podido erigirnos como autoridades en materia de religión. Muchos de nuestros rabinos tienen ahora cátedras en supuestos seminarios teológicos cristianos. Nos sorprende la estupidez de los cristianos al recibir nuestras enseñanzas y propagarlas como propias. Esta es una de las principales razones del poder y el control que los judíos han alcanzado sobre las naciones blancas, la adopción de las costumbres judías. Como dijo Henry Ford, el cristiano no puede leer su Biblia excepto a través de anteojos judíos y por lo tanto la lee mal. El Judío Internacional, volumen 4, página 238. Como resultado, los cristianos no tienen la palabra de Dios sobre un determinado asunto como tienen la palabra del judío. El judaísmo no es solo la enseñanza de la sinagoga, sino también la doctrina de toda iglesia cristiana. En Estados Unidos, la Iglesia se ha convertido, a través de nuestra propaganda, en nuestro más ferviente apoyo, lo que nos ha dado incluso un lugar especial en la sociedad, pues ellos creen la mentira de que somos el pueblo elegido y ellos los gentiles. Estos engañados hijos de la Iglesia nos defienden hasta el punto de destruir su propia cultura. Los judíos no necesitan tener el dedo en cada botón que causa una destrucción o una judaización de la civilización cristiana, ya que en muchos casos tienen a sus prosélitos o frentes gentiles para que lo hagan por ellos. Esta verdad es evidente incluso para el tonto cuando uno mira la historia y ve que todas las guerras han sido de blancos luchando contra blancos para mantener nuestro control. Controlamos a Inglaterra durante la Guerra Revolucionaria, al norte durante la Guerra Civil e Inglaterra y América durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. A través de nuestra influencia de la religión, pudimos involucrar a los cristianos blancos ignorantes en la guerra contra ellos mismos, lo que siempre empobreció a ambos lados, mientras nosotros cosechábamos una cosecha financiera y política. Cada vez que surge la verdad que nos expone, simplemente reunimos nuestras fuerzas. Los cristianos ignorantes atacan a los cruzados incluso si son miembros de sus propias familias. Cualquiera que haya estado en primera línea exponiendo la verdad de la cuestión judía puede dar fe de este hecho declarado por el señor Rosenthal. A través de la religión hemos obtenido el control completo de la sociedad, el gobierno y la economía. Ninguna ley es aprobada sin que sus méritos hayan sido previamente enseñados desde los púlpitos. Un ejemplo de esto es la igualdad racial que condujo a la integración y finalmente al mestizaje. El clero crédulo, en un aliento, instruye a sus feligreses que somos un pueblo especial, elegido, mientras que en otro aliento proclama que todas las razas son iguales. Su inconsistencia nunca es descubierta, así que nosotros los judíos disfrutamos de un lugar especial en la sociedad, mientras que todas las demás razas son reducidas a la igualdad racial. Es por esta razón que nosotros fuimos los autores del engaño de la igualdad, reduciendo así a todos a un nivel inferior. Se nos ha enseñado que nuestras prácticas económicas actuales son benévolas y, por lo tanto, cristianas.
Estos loros del púlpito ensalzan nuestra bondad por prestarles el dinero para construir sus templos sin darse cuenta nunca de que su propio libro sagrado condena toda usura. Están ansiosos por pagar nuestras tasas de interés exorbitantes. Han llevado a la sociedad a nuestro control a través de la misma práctica. Políticamente, ellos alaban las bendiciones de la democracia y nunca comprenden que a través de ella hemos podido obtener el control de su nación. Su libro, nótese que el señor Rosenthal siempre se refiere a la Biblia como su libro, el de los blancos, nunca como nuestro libro o el de los judíos, nuevamente enseña una fórmula de gobierno despótica y benévola de acuerdo con las leyes de ese libro, mientras que una democracia es el gobierno de la turba que controlamos a través de sus iglesias, nuestros medios de comunicación e instituciones económicas. Su religión es solo otro canal a través del cual podemos dirigir el poder de nuestra propaganda. La estupidez de estos títeres religiosos solo es superada por su cobardía, porque son gobernados fácilmente. La luz amanece. Pocas veces un hombre confiesa la intimidad de su alma como lo hizo el señor Rosenthal. La retrospectiva sugiere que había una fuerza mayor que impulsó a este hombre a revelar lo que se ha escrito aquí. El resto de la entrevista parece confirmarlo. Como no creemos en una vida después de la muerte, todos nuestros esfuerzos se dirigen al ahora. No somos tan tontos como usted y nunca adoptaremos una ideología que esté arraigada en el autosacrificio. Mientras que usted vivirá y morirá por el beneficio de la comunidad, nosotros viviremos y moriremos solo por nuestro propio yo individual. La idea del autosacrificio es aborrecida por los judíos, es aborrecible para mí. Ninguna causa vale la pena morir mucho, ya que la muerte es el fin. La única vez que nos unimos es para preservar nuestro yo individual, como un grupo de lobos se une para atacar a una presa, pero luego se dispersa después de que cada uno está satisfecho. Así también nosotros, los judíos, nos unimos cuando el peligro acecha, no para preservar nuestra comunidad, sino para salvar nuestro propio pellejo. Esta actitud impregna todo nuestro ser y filosofía. No somos los creadores porque crear solo beneficiaría a otro. La raza blanca ha sido claramente la creadora en los términos de inventos, logros, etc. y por ellos todas las familias o razas del mundo han sido bendecidas o se han beneficiado de ellas, como se profetiza en Génesis 12.3 o 28.14. Esto prueba que los judíos no son el pueblo elegido de Dios. Nosotros somos los adquirientes y solo nos interesa satisfacer al yo. Para entender nuestra filosofía, entienda el término obtener. Nunca damos, solo tomamos. Nunca trabajamos, sino que disfrutamos de los frutos del trabajo de otros. No creamos, sino que confiscamos. No somos los productores, sino los parásitos. Podemos vivir físicamente dentro de cualquier sociedad, pero siempre permanecer espiritualmente separados. Trabajar sería producir y la forma más alta de ese trabajo sería crear. Vuestra raza siempre ha trabajado por la satisfacción de lo que produce. Nunca trabajaríamos para el beneficio de nadie, solo por lo que podemos obtener. Hemos utilizado esta actitud aria para lograr nuestra mayor prosperidad. Trabajaréis por el placer que obtendréis de producir, sin preocuparos nunca por el salario. Tomamos vuestra productividad por una tarifa insignificante y la convertimos en fortunas. Hasta hace poco, el orgullo de la mano de obra excedía la búsqueda de altos ingresos. Sin embargo, hemos sido capaces de esclavizar a la sociedad a nuestro propio poder, que es el dinero, haciendo que lo busque. Hemos convertido a la gente a nuestra filosofía de obtener y adquirir de modo que nunca estén satisfechos.
Un pueblo insatisfecho es el peón de nuestro juego de conquista del mundo. Por eso siempre están buscando y nunca encuentran satisfacción. En el mismo momento en que buscan la felicidad fuera de sí mismos, se convierten en nuestros voluntarios sirvientes. Vuestro pueblo nunca se da cuenta de que nosotros les ofrecemos solo baratijas, sin valor, que no pueden traer satisfacción alguna. Ellos procuran una y la consumen y no se sacian. Ellos procuran una y la consumen y no se sacian. Nosotros les prestamos otra. Tenemos un número infinito de distracciones externas, hasta el punto de que la vida no puede volver de nuevo hacia el interior para encontrar su satisfacción definitiva. Ustedes se han vuelto adictos a nuestra medicina, a través de la cual nos hemos convertido en sus amos absolutos. Por esta razón Cristo dijo: guardaos de la levadura de los fariseos. Mateo 16:6. Esta fue una advertencia contra sus doctrinas talmúdico-babilónicas que crecen en las mentes de los hombres y permean a toda la sociedad hasta que esta filosofía finalmente les esclaviza. Sobre la primera y fundamental mentira, cuyo propósito es hacer creer a la gente que no somos una nación sino una religión, se basan posteriormente otras mentiras. Nuestro mayor temor es que se descubra esta falsedad, porque seremos eliminados en el momento en que el público en general entre en posesión de la verdad y actúe en consecuencia. Una cosa es poner a un hombre en posesión de la verdad, hacer que la comprenda es otra, y hacer que actúe en consecuencia es otra aún más. La verdad por sí misma no tiene valor a menos que se use o aplique de alguna manera. Se está haciendo evidente que se está produciendo un despertar incluso aquí en los Estados Unidos. Habíamos esperado que a través de nuestra devastación de la Alemania cristiana, cualquier tema que tuviera que ver con nosotros sería un tabú temible. Sin embargo, parece haber un resurgimiento aquí en la única nación que controlamos tan fuertemente. Actualmente estamos haciendo planes para un éxodo rápido. Sabemos que cuando la luz comience a amanecer no habrá forma de detenerla. Todos los esfuerzos de nuestra parte solo intensificarán esa luz y atraerán la atención hacia ella. Tememos que la luz esté surgiendo en movimientos a través de esta tierra, especialmente en la suya. Nos ha sorprendido cómo han tenido éxito en llegar a la gente después de que cerramos todas las puertas de comunicación. Esto, tememos, es una señal de un pogromo que se avecina, que tendrá lugar en América pronto. El público estadounidense se ha dado cuenta de que tenemos el control, lo cual es un error fatal de nuestra parte. Esta nación nunca podría ser la tierra de los libres mientras sea la tierra de los judíos. Este es un concepto que la mayoría de los patriotas no pueden entender. Los patriotas han pasado incontables horas de trabajo luchando contra el IRS, la Reserva Federal, los medios de comunicación, el Congreso o el gobierno en general. Estas cosas son simplemente herramientas que el judío ahora usa contra los detestables goyim. El problema no es la herramienta o el dispositivo, sino el pagano que lo controla. Esta es la revelación que será nuestra perdición. El pueblo americano ha sido fácilmente dominado por nuestra propaganda de que la pluma es más poderosa que la espada. Prácticamente nos salimos con la nuestra cuando cometemos un asesinato y todo lo que hacen los goy es hablar de ello, lo cual es ineficaz, ya que nosotros, los maestros de la propaganda, siempre publicamos un relato contradictorio. Si el ario revisara la historia y aplicara esas lecciones del pasado, entonces la pluma sería arrojada al suelo con disgusto y la espada blandida en el calor de la pasión. Un retorno a la historia edificaría nuestras mentes y nos mostraría que los países europeos resolvieron su problema judío solo mediante el uso de la fuerza. Hasta ahora hemos escapado de la espada cuando la única represalia es algún periódico sin reputación o algún panfleto de circulación limitada. Su pluma no es rival para la nuestra, pero nuestro temor constante es que puedan abrir los ojos y aprender que ningún cambio se produjo jamás
con una pluma. La historia se ha escrito con sangre, no con tinta. Ninguna carta editorial o libro ha movilizado jamás al pueblo ni ha detenido la tiranía. Entendemos este principio y continuamente estamos haciendo propaganda al pueblo para que escriba cartas a los judíos. El presidente, el Congreso y sus medios de comunicación locales. Podemos explotar, intimidar y privar de derechos a los estadounidenses blancos mientras estén preocupados por la ilusión de educar a las masas mediante material impreso. Ay de nosotros si alguna vez ven la inutilidad de esto, dejan la pluma y emplean la espada. La historia confirma el hecho de que las pasiones de una minoría excitada, no importa cuán pequeño sea un grupo, han ejercido suficiente poder para derribar el mayor imperio. Los movimientos que controlan el destino no son los que se basan en la mayoría inactiva, sino en la pura fuerza de una minoría activa. La voluntad es poder, no números, porque una voluntad fuerte siempre gobernará a las masas. Al examinar el alcance del poder y control judío sobre los Estados Unidos, Henry Ford afirmó que este control solo puede explicarse por la voluntad judía de poder. The International Jew, 1920, volumen 1, página 210. Una vez más, estamos a salvo mientras nuestra voluntad sea más fuerte o la voluntad del pueblo esté mal dirigida, dispersa y sin liderazgo. Nunca seremos depuestos con palabras solo por la fuerza. ¿No sería este el curso de acción lógico y adecuado necesario para librar a la tierra de cualquier tipo de invasor o enemigo hostil? La sabiduría del señor Harold Rosenthal ha sido expuesta con veracidad y precisión. La pregunta ahora para usted es: ¿qué puede hacer para proteger a la nación y a cada ciudadano de los potenciales anteriores? Aquellos de nosotros que hemos estado en esta batalla para salvar a nuestra otrora gran nación durante tantos años, posiblemente nos volvamos insensibles, no demasiado sensibles a las cosas horribles que suceden a nuestro alrededor. Debo admitir, sin embargo, que los hechos transmitidos por Harold Wallace Rosenthal han tenido su impacto en este escritor. La entrevista, o quizás una palabra mejor podría ser confesión, ha ayudado a sacar a la superficie una realidad de lo que nosotros los veteranos hemos conocido durante años, pero la cruda realidad de la traición judía se vuelve más impactante cuando se obtiene todo en un solo paquete. El señor Rosenthal, un ex judío influyente por derecho propio, se enorgullecía de ser una parte vital del control reconocido de los medios de comunicación y de su gobierno invisible, en el que no se ejerce ningún poder político sin la aprobación judía. Destaquemos también las otras observaciones clave del señor Rosenthal: que el pueblo estadounidense no tiene agallas y los judíos se burlan de su estupidez. El poder de los judíos a través de su dinero y el poder del dinero les proporciona un plan maestro para la conquista internacional a través de la propaganda. Hay en Estados Unidos una mayoría irreflexiva. La traición de los judíos al oponer a los trabajadores contra la dirección. La creencia judía de que Cristo era solo otro hombre en la tierra. Que los judíos son parásitos admitidos que han obtenido el control de nuestra sociedad, gobierno y economías a través de su religión. El mito de que los judíos son el pueblo elegido. La gran mentira confesa de que los judíos son una religión y no una nación. Que los judíos temen ser descubiertos por lo que son.